Bueno, abra su Biblia, por favor, en Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6. Para los que nos están visitando, estamos terminando una serie que hemos iniciado en la epístola de Santiago. Hoy es el inicio del último capítulo. La serie tiene por título Fe en acción. Es decir, cómo nosotros podemos vivir una fe sincera. Cómo podemos demostrar que hemos crecido y que hemos madurado en nuestra fe. Santiago capítulo 5 del 1 al 6. Y el tema de hoy es un tema confrontador. ¿Cómo es el tema de hoy? Confrontador. Presta atención y ténganme paciencia, de pronto me voy a demorar un poquito, de pronto. Le dediqué tiempo a medir cada palabra a lo que voy a explicar hoy, porque es confrontador. Porque nos habla en cuanto a asuntos de dinero. Cuando nos hablan de dinero, ¡ay, caramba! Entonces vamos a leer el pasaje. Y lo voy a leer esta vez en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor. Ahora escuchen ustedes los ricos. Lloren a gritos por las calamidades que les vienen encima. Voy a leer nuevamente ese versículo. Ahora escuchen ustedes los ricos. Lloren a gritos por las calamidades que les vienen encima. Se ha podrido sus riquezas y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los días finales. Caramba. Versículo 4. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que trabajaron en sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Versículo 6. Han condenado y matado al justo sin que él ofreciera resistencia. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente presento delante de ti y oro, Señor, para que nos hables en esta mañana. Dale a este servidor tu gracia para exponer este texto de manera fiel, clara, pero también relevante. Que hable a todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Cuídate del peligro y del engaño de las riquezas. Cuídate del peligro y del engaño de las riquezas. Ese es nuestro título de hoy. En los sermones anteriores hemos visto consejos de cómo se vive o cómo se demuestra, gracias Alejo, cómo se demuestra que nuestra fe es sincera. Pero detrás de cada consejo, oiga esto, hay un énfasis o hay una preocupación de Santiago
para que la iglesia madure en su fe, para que crezca en su fe. Que maduremos en la forma como nos relacionamos con Dios y que maduremos en la forma como nos relacionamos con el prójimo. Por eso es que Santiago desde el capítulo 1, ¿se acuerdan?, ha tratado de corregir ideas equivocadas de Dios. Que cuando estamos bajo prueba, ¿se acuerdan? Capítulo 1, no perdamos el gozo de Dios. Entonces hay que madurar en cuanto a nuestra relación con Dios. No perdamos el gozo. Dios no nos ha abandonado. Él está allí con nosotros. Pero también en el capítulo 3, Santiago estuvo corrigiendo la forma como nos relacionamos con el prójimo cuando estamos bajo presión. Entonces ese famoso capítulo de la lengua como un fuego pequeño que enciende un gran bosque. Entonces, todo eso es, por favor, maduren. No está bien que pierdas el gozo y no está bien que te expreses de esta manera. Ahora bien, no podemos olvidar, y recuerde siempre esto para que usted pueda notar la relevancia de este pasaje al momento de las aplicaciones, que esta comunidad a la que le está escribiendo Santiago es muy parecida a IBM Robledo y es muy parecida a todas las iglesias cristianas. ¿En qué sentido? En el sentido de que desde que iniciamos a caminar con Jesús, estamos en un proceso de santificación, donde Dios nos está perfeccionando. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, para que sean perfectos y completos. Dios está en la tarea, a través de las circunstancias que estamos viviendo, de perfeccionar nuestro carácter, de que nuestro carácter pueda ser moldeado o transformado. Y muchas veces, mis amados hermanos, para que eso suceda, me va a dar la razón con esto, hay que vivir situaciones difíciles, ¿cierto que sí? Que revelan lo pecaminoso que es nuestro corazón, a fin de que uno se arrepienta. Muchas veces Dios, para formar nuestro carácter, para hacernos perfectos y completos, usted tiene que pasar por momentos difíciles. Tiene que tener tensiones en el hogar. Tiene que tener tensiones en el trabajo, tensiones con los hijos, para que muestre, tienes un corazón orgulloso. Te dice el Señor, mira cómo te expresaste. Tienes un corazón egoísta. Mira cómo estás reaccionando. Tienes un corazón, dígame otro pecado ahí. Soberbio. Mira cómo reaccionas. Entonces, Dios muchas veces permite que pase uno eso para mostrar lo que hay en el corazón, con el fin de que uno se arrepienta. Porque si siempre estamos en una burbuja, yo no creo en esos matrimonios que no pelean. Tiene que haber pelea para que uno pueda crecer, ¿cierto? Gloria a Dios por las peleitas que yo he tenido con mi esposa. Ella está por ahí. Gloria a Dios por las peleas, Alejo y Claudia, ¿cierto? Ya están molestando. Gloria a Dios por las peleas, Alberto y María de Mar, ¿cierto? Gloria a Dios por las peleas, porque la pelea me mostró que soy un orgulloso y que me cuesta doblegar el brazo. Entonces viene el Señor y me redarguye, Lucho, hijo, deja pedir perdón. La vida cristiana es una vida de constante arrepentimiento y confianza en Jesús. Olvídese de que esa oración de fe que usted hizo al inicio, eso tiene que hacerlo todos los días de su vida. Señor, me arrepiento de mis pecados y confío en ti. Eso es todos los días. Imagínate. Ese dicho no aplica ahí, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Más saben ellos, no. Hasta que venga Cristo vamos a seguir peleando. Pero ¿cuál es el objetivo? De que eso muestre lo que hay en nuestro corazón, para que Dios trate con eso y lo corrija. Para que uno se arrepiente y confíe en Jesús. Entonces, todos los días debemos arrepentirnos de nuestros pecados y rendirnos a Jesús
para que nos perfecciones y para que maduremos en nuestra fe. Sí. Nuevamente, en la forma como vemos a Dios y en la forma como nos relacionamos con el prójimo. Y el pasaje de hoy está apuntando a que maduremos en nuestra fe específicamente. Entonces, mira lo que usa Dios, el tema del dinero. Específicamente en el uso que le damos al dinero. Oiga esto, ¿en lo mucho o en lo poco? Porque no falta que diga, pastor, ese mensaje no es para mí, que yo ando más limpio. No. Es la forma como usamos el dinero en lo mucho y en lo poco. Entonces, Dios se vale de eso para tratar con el corazón. Y alguien dijo que el carácter de una persona se revela por la forma como maneja sus finanzas. El carácter de alguien se revela cómo está su finanza, qué tan endeudado está, qué tan tacaño o egoísta es, qué tan ostentoso es, qué tan materialista es. Eso revela el carácter. Eso lo revela las finanzas. Y en el pasaje que acabamos de leer, Santiago se está dirigiendo a ricos no cristianos y los condena por su riqueza, pero los condena específicamente por el uso pecaminoso que hicieron de la riqueza. El pasaje es un llamado de atención por el mal uso que le dieron al dinero. Y ustedes observan en el versículo 1 la parte central, porque inicia con una condena. Lo voy a leer esta vez en las Américas. Oigan, ricos, lloren y aúllen. Aúllen es griten, lloren gritando, dice, por las miserias que vienen sobre ustedes. Santiago en este versículo 1 habla como un profeta que anuncia la desgracia que caerá sobre las naciones paganas, en este caso sobre los ricos. Los ataca duramente y no incluye ningún tipo de exhortación. No hay llamado al arrepentimiento en el versículo 1. Es un anuncio de condena. Mira, les viene esto. Lloren y aúllen por las miserias que le vienen. Eso es duro. Luego, del versículo 2 al versículo 6, Santiago menciona las razones por las que estos ricos no cristianos van a ser condenados. Y menciona 4 razones que ahorita las voy a tocar brevemente. Pero quiero hacer la aclaración. Porque tal vez usted se preguntará, ¿por qué Santiago incluye un mensaje de denuncia de los no cristianos a una carta que está dirigida a cristianos? Porque aquí está hablando a no cristianos. Pero ¿quién le está escuchando? Los cristianos. En otras palabras, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Si este mensaje está dirigida a gente no cristiana, a gente que tiene plata, y usted y yo andamos alcanzados. Bueno, yo me pregunté lo mismo. Esta semana meditaba, Señor, y esto ¿cómo puede ser relevante para esta audiencia primeramente y para nosotros? Y el Señor me respondió lo siguiente. No hubo que escuchar una voz audible, no, fue investigando y estudiando. Uno de los propósitos de Santiago es, y usted lo nota por todo el contexto de la carta, que si usted ha envidiado el dinero o los bienes mal habidos de otras personas, como lo hacía esta comunidad, ¿se acuerdan en el capítulo 2 cuando le daban el favoritismo y una atención especial a los ricos que entraban en la sinagoga?
Si usted ha sufrido la injusticia, el atropello y el menosprecio de los que tienen poder, como esta comunidad que está siendo oprimida por los ricos, recuerden el triste final de estas personas. Serán condenados y Dios será vengador de las injusticias que ha sufrido. Poquitos amenes porque aquí pocos no han sufrido eso. El atropello, la injusticia del gobierno, de la izquierda, del país donde estamos viviendo, de un jefe grotesco, gente que se aprovecha. Ninguno ha vivido eso. No. Pero si usted ha vivido eso, mire el triste final de esas personas. En el sentido de que Dios quiere dar consuelo y descanso a quienes piensan que Dios se olvidó de ellos. El texto presenta a Dios como el Señor de los ejércitos en el versículo 4. Y eso quiere decir que Él está pronto a hacer justicia y defender a los agraviados. Y una persona pobre, una persona oprimida, necesita escuchar esto. Necesita escuchar que Dios es defensor y refugio para los que se acercan a Él. Amén. Necesitas escuchar eso. Si tú sientes que nadie me quiere, me abandonaron. Pero el texto dice, el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Esa expresión, cuando se usaba en el Antiguo Testamento, era una expresión para indicar el Dios que hace guerra. Va a descender pronto a hacer justicia a los oprimidos. Eso tiene que dar consuelo. No estás solo, no estás sola en tu lucha. Esa plática que te robaron, que se perdió, hay un Dios que va a hacer justicia. Aquí o más adelante. A los que nos han robado. Los que han abusado de nosotros, de nuestra ingenuidad y hemos pagado, comprado en línea. Y cuando vamos, una rabia que me dio una vez que me engañaron así. 400,000 pesos creo que perdí más o menos. Y le mandé el versículo, arrepiéntete. Y te doy mi número de cuenta para que me lo transfieras si Dios toca tu corazón. Porque el corazón de uno pide justicia del Señor. Justicia, me engañaron. Entonces hay un Dios que nos defiende. Pero el otro propósito que yo noto de por qué Santiago le habla a gente cristiana de lo que le va a pasar a los no cristianos, es que esta comunidad también habían cristianos ricos. Capítulo 1, del 1 al 10. Era una comunidad de pobres, pero también habían ricos cristianos. Y Santiago se dirige a ellos no para juzgarlos, porque ellos no habían caído en ese pecado. Sí, para prevenirlos, oiga esto, del engaño o del peligro en el que se puede caer cuando se acumulan muchas riquezas. Santiago los está previniendo del engaño en el que puedes caer porque te está yendo bien. Porque has trabajado toda una vida y ahora tienes una pensión no sé de cuántos millones de pesos. Porque has trabajado toda la vida, estudiaste y ahora tienes un salario. Mira. Porque has trabajado toda la vida y ahora tienes apartamento, casa, finca, carro y moto. O vives modestamente. No, esto yo me lo gané con el sudor de mi frente. Cuidado, dice Santiago, de que eso que Dios te ha permitido acumular no dañe tu corazón. Ellos, esta comunidad, estaban escuchando lo que les va a pasar a la gente que daña su corazón por el dinero. Es un llamado de atención a que cuidemos nuestro corazón del peligro y del engaño de la riqueza. Y oiga esto, y a que administremos con responsabilidad y generosidad lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado en su gracia.
Estos dos puntos quiero enfocar. Primero es un llamado de atención a que cuidemos nuestro corazón del engaño y de las riquezas. Y segundo, que administremos con responsabilidad y con generosidad lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado. Así que del versículo 2 al versículo 3, Santiago nos va a indicar la primera razón por la que les viene el juicio de Dios y el primer pecado con el cual usted y yo tenemos que estar pendientes de no caer. O el primer peligro que debemos evitar cuando Dios te está dando comodidades. Dice el texto: sus riquezas se han podrido, sus ropas están comidas de polilla, su oro y su plata se han oxidado, su herrumbre, que es el óxido, será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Mire esto, es en los últimos días que han acumulado tesoros. Ahí está el problema. Santiago no los está condenando por tener dinero. No es pecado tener dinero. No es pecado de que tú vivas cómodamente. Eso no es pecado. El pecado es el uso que le estamos dando al dinero. Y Santiago los condena porque ellos tomaron el dinero para amontonarlo. Dice, amontonaron sus riquezas y se olvidaron del sufrimiento de los pobres. ¿Y sabe cómo se llama eso? Avaricia. El pecado de la avaricia. El deseo de tener más y más. Usaron sus riquezas de manera egoísta. La guardaron para su propio beneficio. Que yo tengo que vivir bien. Los hijos de Dios no podemos pasar necesidad. Y es cierto. Aprovecha el dinero para disfrutarlo. Pero el problema es, lo amontonas y de manera egoísta no compartes con los necesitados. Es más, te aprovechas de ellos. Dice Santiago aquí. El pecado de la avaricia es común en el corazón humano. Son personas que nunca están satisfechas y contentas con lo que tienen. Son personas miserables y egoístas. Están creyendo que la felicidad del hombre consiste en tener muchos bienes. Viven engañados. Es que si yo tengo un mejor carro, una mejor casa, si cambio estos muebles, si cambio de este empleo, si me suben el salario, si mis hijos tienen esto, yo me voy a sentir pleno en la vida. Mentira. Jesús enseñó en una de sus parábolas que la felicidad del hombre no consiste en tener muchos bienes. El dinero no da felicidad. Díganme amén a eso, si estamos de acuerdo. El dinero no da felicidad. El que tengas una carrera, el que prosperes en la universidad, el que triunfes en la vida, el que cumplas tus logros y tus sueños, eso no da felicidad. Yo recuerdo, Dios en su gracia, en un momento de mi vida, me bendijo. Trabajé 2 años y medio en Ecopetrol, la expansión de la refinería en Cartagena. Con eso logré casarme, preparé todo Alejandro. Compré un apartamento, me fue bien. Y recuerdo que cuando yo tenía 22 años, por ahí más o menos, 23 años, leyendo yo las escrituras, Dios me hablaba de estos temas cada ratito. Una vez abrí uno de los salmos que decía, si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Y yo, uy, caramba, seré yo maestro, yo aquí no veo más nadie. ¿A quién le estás hablando? Y yo recuerdo una vez, me pagaron la quincena, un buen dinero, eran como siempre millones. Y en ese año, mi papá no estaba trabajando, yo dediqué a construir un apartamento, ayuda en el patio de la casa, y yo pagaba todos los servicios.
Yo recuerdo una vez, si se acuerda, papi, aquí tengo esto, esto y esto, los gastos de la casa, esto para el apartamento, tenga. Y se me vino a hacer así, se lo dije. Pero recuerda que la felicidad del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Yo no sé qué pasó, pero ese hombre se puso a llorar. Y dije, ¿por qué estás llorando? Ah, no, me dio ganas de llorar lo que me estaba diciendo. A llorar por el hecho de que realmente estábamos ahí en la sala, en la terraza, con dinero, pero estábamos aburridos. Y el dinero sí, estamos construyendo la casa, estamos pagando esto y esto, pero no había gozo, no había felicidad porque realmente eso es pasajero. Y yo sentía que Dios estaba hablando allí. No hay felicidad en el dinero. Sí, el dinero te alegra, es bueno, pero eso no trae plenitud y satisfacción en la vida. Y es lo que Jesús le enseñó, ¿se acuerdan? La parábola del rico insensato. Ese rico insensato dijo, un hombre que logró acumular muchas riquezas, podría decir hoy en día una gran pensión, un buen salario. Alma mía, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come y bebe, diviértete, decía este rico insensato porque ganó mucho. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será? Jesús concluye, diciendo que así sucede a aquellos que acumulan riquezas para sí mismos en vez de ser ricos para Dios. Están pensando en lo terrenal. Están pensando en vida pasajera y no están pensando en acumular. No hay una perspectiva de la eternidad. No hay una perspectiva de que estamos en la tierra preparándonos para la eternidad y debemos pensar en cómo invertir en el reino de los cielos. Entonces son personas que le daban más prioridad a lo terrenal que a lo eterno. Son personas que no se dan cuenta que los beneficios de las riquezas no son duraderos. A la comunidad a la que le escribe Santiago, el oro y la plata se oxidaron. Y a la ropa le salió polilla. Obviamente el oro no se oxida y tampoco la plata. Y a la ropa menos polilla, ¿cierto? Es una manera metafórica, Santiago, de decir, miren lo pasajero que es el dinero. Miren que esto se va a acabar tarde o temprano. Se dan cuenta que en esta tierra, tarde o temprano nos vamos a enfrentar al juicio de Dios. A eso se refiere cuando dice, en los últimos días han acumulado riquezas. ¿No saben que en los últimos días es la forma como han administrado el dinero? Tendrán que darle cuentas a Dios. Así que el primer peligro del cual debemos cuidarnos cuando Dios nos bendice es la avaricia, el deseo insaciable de tener más y más y de acumular de manera egoísta para nuestro beneficio. Eso fue lo que pasó aquí. Pero el segundo peligro o pecado que debemos evitar es aprovecharnos del prójimo o explotar al prójimo. Yo no sé qué pasa, pero a veces la gente rica es la que más abusa. El versículo 4, Santiago menciona por qué estas personas ricas habían amontonado tanta riqueza. Dice que no les pagaban a los obreros su día de trabajo. Ellos se dedicaban a la cosecha, a la agricultura. Y en Palestina del primer siglo, al igual que en este tiempo, muchos obreros dependían de su jornada diaria. Antes de que se pusiera el sol, porque ellos debían comprar sus alimentos con lo que les pagaban diariamente. Entonces, sus familias dependían económicamente de ellos. Así que si el rico no le pagaba el día de trabajo del pobre, ¿qué pasaba con la familia? No comían, pasaban hambre, pasaban necesidad. Estos ricos a través del fraude le robaban a los obreros su día de trabajo
y los perjudicaban. Deuteronomio capítulo 24, versículos 14 y 15, que posiblemente lo tiene Santiago en su mente cuando está escribiendo esto, dice que había una ley de no aprovecharse del empleado pobre y necesitado. Sea israelita, levita o extranjero, no te debes aprovechar. Debían pagarle el día de su trabajo antes que se pusiera el sol, porque es pobre y cuenta con ese dinero. Dice Deuteronomio que de lo contrario, ellos clamarían al Señor y serían culpables de pecado. Entonces, eso es lo que denuncia Santiago. Han violado ese mandamiento y eso es lo que está pasando. El salario que estos ricos habían pagado y el que no habían pagado y el clamor de estos obreros llegó a oídos del Señor de los ejércitos o el Señor Todopoderoso. Santiago les está dando ánimo que aquellos que posiblemente pensaron que Dios los había abandonado en medio de su desgracia, no es así. Dios ha escuchado el clamor y tarde o temprano descenderá a hacer justicia. Y creo que en este segundo punto, en esta comunidad, igual que nosotros, podemos estar siendo redarguidos en si estamos siendo justos con el pago de las personas que nos prestan un servicio. No tiene usted que tener empresa, no tiene que tener usted muchos negocios. Los cristianos deberíamos ser los primeros en dar ejemplo, en pagar lo justo por el trabajo de los demás. El hecho de que sea hermano en la fe y llamado a servir a los demás, no quiere decir que no tenga necesidades. Ay, hermanito. Y a veces uno se aprovecha de los hermanitos de la fe y colabóreme aquí. Si uno colabora, dispuesto a servir y todo eso. Usted tiene para pagarle al hermano, por favor. No le diga Dios te bendiga. Dígale Dios te bendiga y tenga. Páguele su salario, páguele su día de trabajo, páguele cómo le ayudó en este desembale, con este embale que usted tenía en la casa. Páguenle, sea justo. Deberíamos dar ejemplo en eso y no actuar como esta gente que se robaba el día de trabajo de los obreros pobres. Y lo otro es que deberíamos dejar esa mala costumbre de estar regateando todo lo que compramos. ¿Cuánto me lo deja? Deberíamos dejar esa mala costumbre. Uno sí puede pedir rebaja, pero a todo. Vale la cebolla 1,000 pesos, déjamela en 500. Vale, vas a quitar la ganancia al pobre, ¿cómo es? Vendedor. Entonces, a todos le queremos estar pidiendo rebaja y rebaja. No estamos siendo justos. Ellos viven de eso. Entonces, dejemos esa mala costumbre de estar regateando y regateando. Dicen, no sé, pero eso pasa en todos lados, que el paisa es bueno con eso. ¿Cierto? Eso te vende, ¿cómo es que es el dicho eso? Te vende un hueco. Oiga, y te meten en una película y te muestran la necesidad. Entonces, cuidadito con nosotros caer en el engaño o en aprovecharnos del prójimo. La tercera razón que menciona Santiago, por la que Dios los va a juzgar y de la cual nosotros debemos cuidarnos de no caer, es vivir una vida materialista, muy parecido a la avaricia. Santiago menciona en el versículo 5 que ellos habían vivido en este mundo una vida de lujos y de placer desenfrenado, en lugar de sentir remordimiento de conciencia por el robo que les hacían a los obreros. Ellos malgastaban el dinero de manera pecaminosa, así como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que malgastó sus riquezas viviendo perdidamente. Así estos hombres
vivían en lujo innecesario y gastaban con desenfreno el dinero que no les pertenecía lícitamente. Y Santiago les anuncia que les viene un juicio. Dice, han engordado sus corazones para la matanza. Esa vida lujosa en este mundo, y no se está refiriendo a que usted y yo no podemos disfrutar de lo que Dios nos da. Los términos que usa ahí, vida lujosa y placer desenfrenado, se está refiriendo al uso pecaminoso con el que gastaban el dinero. Entonces, por la forma como están gastando el dinero, se han engordado para el día del juicio, se han preparado para que Dios los condene. Porque han usado sus riquezas para satisfacer su ansia por los lujos y sus pasiones más bajas y han olvidado sus deberes con los demás, les viene el día de la matanza. Y nuevamente digo, son personas que han creído que la felicidad está en tener una vida de lujos y de placer desenfrenado. Ellos gastan así porque creen que la felicidad está en eso. Y eso se llama materialista. La canción de Silvestre que la han escuchado, materialista. Ahora no se vayan a buscarla ahora en YouTube. ¿Cuál es la canción que dio el pastor? Y se van toda la semana. Pero tiene que ver con eso. Se llama materialista. El materialista no solo por el deseo de disfrutar la vida teniendo muchas cosas materiales, sino por poner la felicidad en esas cosas materiales. Eso es el materialista. Un deseo de tener muchas cosas y tener lo mejor, ¿cierto? Este celular, no, ya salió el siguiente, hay que cambiarlo. El televisor, mira, estaban como Kiko. Mira que el vecino compró tal cosa. Y dice, mi amor, ¿será que nos podemos comprar uno parecido al del vecino? Mira lo que está haciendo el vecino. Y entonces quieren imitar y tener lo mejor y comprar cosas sin necesidad. Eso se llama materialista. Y quieren tener la felicidad en esto. Y esto aplica tanto para el rico como para el pobre. El rico, cuando pone su esperanza en el dinero, ha caído en materialismo. Pero el pobre también, que piensa que no puede sentirse cómodo, que contento, satisfecho, pleno en la vida porque no ha conseguido tal cosa, también cae en el materialismo. Ahora les mostraré cuál es la propuesta que nos presenta el Nuevo Testamento con este pecado. Y hoy en día vivimos en una sociedad materialista. Se considera que una persona es exitosa si tiene o no tiene. Si tienes, eres exitoso. Si no tienes, eres un fracasado. Y aún dentro del círculo de los cristianos se camufla de espiritualidad el materialismo, con este movimiento del evangelio de la prosperidad. Los cuales, este evangelio dice, tomando de manera incorrecta la Biblia, enseñan que la prosperidad material es equivalente a la bendición de Dios. Este está en pecado, está en ruina, Dios, porque está en pecado. Dios no lo ha bendecido. Dios lo ha bendecido a esta familia porque mira todo lo que tiene. Entonces evalúan la bendición de Dios por los bienes que tienen. Y eso no es así. Ellos dicen que todo hijo de Dios tiene que vivir, ¿cómo es? Bendecidos, prosperados y en victoria. ¿Cómo está la iglesia?
por favor, si usted se siente mal, un domingo que yo pregunto, no responda así. Yo estoy triste, pastor. Yo me siento cargado, pastor. Tengo este problema. No todo el tiempo uno tiene que contestar así. Bendecido, prosperado y en victoria, porque no estás así. Entonces, eso viene de este movimiento de la prosperidad. De que los hijos de Dios siempre tenemos que estar así. No. Pablo, el hombre que Dios usaba para sanar a los enfermos, tenía un aguijón en la carne, que uno dice que era como una enfermedad de los ojos, que no podía ver bien, porque cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesús parece que quedó medio ciego. Y Pablo decía, Señor, quítamelo, sáname, quítame esto que estoy teniendo. Estoy afligido, me duele esto. Era un hombre que estaba afligido, no estaba todo el tiempo bendecido, prosperado y en victoria, no. ¿Y qué le respondió el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es bueno que seas débil, porque la debilidad te lleva a mí. Si el esposo no te alza la voz, si el esposo todo el tiempo es bonito, o los hijos, no sé, no vas a tener oportunidad para venir a la presencia de Dios y orar por él o por los hijos. O sea, muchas veces los problemas que estamos teniendo Dios los usa para atraernos a él. Entonces, quítese esa idea equivocada. Y la última acusación final de Santiago es la injusticia y la indiferencia. Los ricos se aprovecharon de su poder para maltratar y matar al pobre, dice el versículo 6, los cuales no ponían resistencia, dice el versículo 6. Y muchos comentaristas están de acuerdo que lo que Santiago tiene en mente con esto no es un homicidio literal, sino que los ricos, al no pagarle a los obreros, los pobres terminaban muriendo de hambre, porque vivían del día a día. Entonces los estaban matando de manera inconsciente. Inconscientes. O sea, lo odioso de esto es que estas personas no ponían resistencia. Estos ricos se aprovechaban de la mansedumbre del pobre para causarles daño. Y algunos comentaristas dicen que los pobres sufrían y morían y los ricos ni siquiera se enteraban de su difícil situación. Era una injusticia y una indiferencia al dolor humano. No. Que Dios me guarde a mí, que Dios nos guarde del pecado de la indiferencia. ¿Saben cuál es el enemigo del amor? No es el resentimiento ni el rencor. El enemigo del amor es la indiferencia, que te da lo mismo si está llorando, si tiene necesidad, si no tiene para comer. Eso es pecado. Y el corazón humano lucha con eso. Y uno debería orarle, decíamos eso en uno de los grupos en casa, Señor, que mi corazón se mueva a la misericordia, que mi corazón se mueva al amor al prójimo. No me permita ser indiferente, Señor. Entonces, esta gente era así. Injustos, indiferentes al dolor humano. Y podríamos sintetizar en esta parte que el juicio que le viene a esta gente rica no es tanto por las riquezas que tienen, sino por su insensibilidad y falta de preocupación por las necesidades de los demás. Ellos amontonaron sus riquezas a costa del trabajo de los demás, vivían una vida de placer desenfrenada y no les importaba que sus trabajadores estuvieran muriendo de hambre, y eso es pecado. Que tú tengas y los demás estén con necesidad. Yo dije que esto era confrontador, porque a mí me confrontó. Les di al inicio que el carácter de una persona se revela por la forma como maneja sus finanzas. Una persona que le gusta estar ostentando cosas revela un corazón orgulloso. ¿Cuántos me gustas van? Oigan, no quiere decir que no puedo tomarme fotos, me puedo tomar fotos, Pero ¿cuál es la motivación cuando yo subo mis fotos al estado, cuando muestro la comida que tengo? Mostrarme. Eso se llama orgullo. Una persona
que le gusta ostentar cosas, revela el corazón orgulloso. Una persona que miente en el trabajo para ganar más, eso se llama avaricia. Miente para poder conseguir un poquito más de dinero, eso se llama avaricia. Una persona que compra cosas innecesarias revela un corazón ingrato y materialista. Una persona que le cuesta ser generoso con los demás y con la obra de Dios revela un corazón egoísta. Así que el problema está en el corazón del ser humano. Y a modo de aplicación quiero dar 2 consejos de cómo podemos cuidarnos entonces, cómo podemos cuidar nuestros corazones de caer en el engaño de la riqueza y cómo podemos cuidarnos de la avaricia, de esa vida materialista, desenfrenada, insensible a los demás. 2 consejos, apúntelo. Contentamiento y generosidad. Practicar el contentamiento y la generosidad. Y tengo que explicarlo con la Biblia. Tomar el ejemplo, hablando del contentamiento en Filipenses capítulo 4, ¿se acuerdan? Del versículo 10 al versículo 13. Les voy a pedir el favor, ¿quién lee con voz de mando aquí? Que lea fuerte Filipenses 4 del 10 al 13. Filipenses 4 del 10 al 13. Y quiero que veamos allí cómo Pablo aprendió a contentarse para combatir ese materialismo. Filipenses 4 del 10 al ¿Qué versión está manejando? versión Reina Valera o las Américas, está bien. ¿Cuál? NTV. No. Cualquier. Reina Valera o las Américas. Para que no se pierda la palabra contentamiento en la versión. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hasta ahí. Sí. Hay 4 cosas aquí que nos enseña Pablo de cómo usted y yo podemos aprender a contentarnos y a luchar con esa avaricia, ese materialismo, esa vida desenfrenada. El versículo 10, Pablo dice, ok, primero pensemos qué es el contentamiento. Contentamiento es la satisfacción y plenitud con lo que Dios me ha dado. Eso es contentamiento, tener satisfacción y plenitud con lo que Dios me ha dado. No es conformismo. Porque si usted puede avanzar en la vida y Dios se lo permite, hágalo, pero tener satisfacción con lo que Dios le ha dado. Es descansar en el cuidado de Dios en medio de la situación que vivo. Eso es contentamiento. Y algo que le ayudó a Pablo a contentarse es tener una absoluta confianza en la providencia de Dios. El texto dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin he vivido su cuidado para conmigo. El Señor ha permitido nuevamente su cuidado para conmigo. Sí, Dios los está usando a ustedes. Ustedes son generosos conmigo, pero el Señor ha hecho eso. Entonces, es tener como esa confianza en la providencia. Él tiene el control de mi economía y Él va a usar. Yo le he contado eso. Cada semestre, Señor, ¿a quién vas a usar? Este semestre para que este hijo tuyo pague su matrícula de grado. Y Dios usa a cualquiera. Lo mismo usted piensa, ¿a quién vas a usar, Señor, este semestre? O este año, no sé. ¿Cómo vas a hacer, Señor, para salir de estas deudas, para mejorar mi economía? Y hay que confiar en que Dios va dando pasos
te va rodeando de personas, te va conectando, te da gracia en el trabajo, no sé, confiar en lo que Dios puede hacer. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Está confiando en lo que Dios puede hacer y eso le da contentamiento. También el versículo siguiente, versículo 12 dice, el 11, que el contentamiento es algo que se aprende. Dice, he aprendido, es un proceso. Eso nos ayuda mucho el hecho de dar gracia, eso ayuda a contentarnos. Pero también dicen que el contentamiento se aprende muchas veces en situaciones difíciles, porque dice, en la pobreza he aprendido a contentarme. Y cuando pases por esos momentos difíciles, aprovéchalo como la ocasión de Dios para trabajar con el corazón. Y lo último es que el contentamiento requiere una profunda dependencia de Cristo, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice que ha aprendido el secreto. ¿Cuál es el secreto? Que yo dependo de Cristo, que mi economía depende de Cristo, que si no tengo, Dios va a hacer algo. ¿Sí me explico? Y muchas veces el desempleo, la escasez, me enseña a depender de Dios. Y Dios tiene que pasarnos por eso para que dependamos de Él. Héctor Salcedo, en su libro Finanzas Bíblicas, menciona esto, para los que tienen hijos pequeños, adolescentes. Si tú quieres cuidar a tus hijos del materialismo, o a tus nietos, cuidarlos de la avaricia o de una vida desordenada, no le compres todo a tus hijos. No todo lo que te pide tienes que dárselo aunque tengas el dinero. No se lo compres todo. Ni mucho menos le compres cosas porque sus compañeros lo tienen. Entonces, es que mi hijo no es menos que los demás. Entonces, como ellos los tienen, también se los voy a comprar. No caigas en ese error. No le compres al hijo por orgullo propio. ¿Cómo es posible que mi hijo de mis entrañas va a pasar por esto? No. Para mostrar al hijo, no. Ni mucho menos le compres cosas para callarlos. Le monta la cantaleta, me acuerdo de la sobrina. Y me la montaba y cállate la boca, tenga pues. No, es un error comprar cosas a los hijos para callarlos. O para compensar la ausencia. Es que no puedo estar en tu cumpleaños, entonces te mando este regalo. No llenes el vacío con regalos, porque eso solo se puede llenar con tu presencia. Y por último, exígele a tus hijos o a tus nietos a cuidar los regalos que tú le das y a compartir, a ser generoso. Si dañas el regalo, no tienes más regalo. Exigirle a cuidar para que no caiga. Yo he visto peladitos, niños, chicos así, peladitos, eso es buen costeño. Yo he visto peladitos así, una rebeldía, y que esto es mío y esto es mío, porque no lo pueden desde pequeño a enseñarles a ser generosos y que si lo dañas, no hay más. Amén. Amén. Termino con ya casi. Yo dije que me tuvieran paciencia porque aquí va a aumentar la presión. El segundo consejo tiene que ver con la generosidad. La generosidad nos ayuda a luchar con la avaricia, el materialismo, el engaño de la riqueza. Nuestro corazón tiene la tendencia de ser egoísta y a pensar solo en satisfacer nuestras necesidades. Si queremos curarnos de eso, debemos reconocer en primer lugar que es pecado ser egoísta. ¿Cierto que sí? ¿Cierto? Es pecado ser egoísta. Y que la cura al egoísmo es la generosidad. Y quiero tomar el ejemplo ahora de cómo esta comunidad luchó con eso. Segunda de Corintios capítulo 8, los primeros 5 versículos. Lo mismo, los primeros 5 versículos los vamos a leer en Reina Valera. Segunda de Corintios capítulo 8, primeros 5 versículos. Sí. Segunda de Corintios capítulo 8. Asimismo,
hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus posibilidades. Interesante. Pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperaban, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Wow. Si queremos buscar un ejemplo de lo que es practicar la generosidad y luchar con el egoísmo, con el materialismo, pensemos en esta iglesia. En primer lugar, ellos dieron, según el versículo 1, porque se les dio a conocer la gracia de Dios, porque recibieron la gracia de Dios. Ellos habían entendido la gracia que habían recibido y en agradecimiento dieron con gracia. Oiga esto. El que entiende la gracia de Dios que ha recibido tiende a ser generoso. Si tú entiendes que Dios ha sido generoso contigo, tú eres generoso. Y no piensa en lo económico, piensa en Jesús. Dios fue generoso con nosotros al darnos a su Hijo. Si usted entiende eso, Él me dio lo mejor de sí. Usted es generoso. Ellos lo entendieron. En segundo, en el versículo 3, dice que ellos dieron de manera sacrificial. No dice cuánto dieron, pero sí más allá de sus posibilidades. Una persona generosa da de manera sacrificial. Si usted quiere cuidar su corazón, dé con sacrificio. ¿Y qué es dar de manera sacrificial? Esto implica renunciar a mis lujos, necesidades, para ayudar a otros. ¿Se recuerdan la historia de la viuda que tenía todo, que estaban dando como las ofrendas y esa viuda sacó todo lo que tenía y lo metió? Y Jesús dijo, esta dio más que todos. Eso está en Marcos 12, 41 y 44. Entonces, esto implica renunciar a mis lujos y necesidades para ayudar a otros. No es algo obligado, es dar voluntariamente. Y tampoco es dar lo máximo o lo que me sobre, es dar lo mejor que tengo. Eso es dar sacrificialmente. No es que tengo que dar todo, es dar lo mejor que tengo. Por ejemplo, cuando se hace el bazar, aquí en la iglesia, en diciembre, que recogemos ropa y artículos, a veces queremos dar, y me incluyo, lo que nos sobra. Como no estoy usando esta camisa, como ya no me sirve, aunque está en buen estado, porque no voy a dar algo en mal estado, pero siempre estoy pensando, como no la uso, como ya no me sirve, la voy a dar. Entonces nos damos de lo que nos sobra. Y no es que está mal, yo puedo dar cosas así. Pero dar sacrificialmente, como se menciona aquí el ejemplo de los corintios, tiene que ver, como lo hace la viuda, y tiene que ver con dar lo mejor. No es dar mucho, es dar lo mejor. Si yo estoy viendo a un hermano, a una persona en necesidad, y yo tengo la manera económica para ayudarlo, dar sacrificial sería comprarle algo nuevo. Eso es que me cueste. Entonces, no, que yo por aquí tengo esta camisita, está bonita, no se le ve nada por ahí, ¿cierto? Se la voy a dar. Pero eso es dar, pero no es sacrificialmente. Sacrificial es que yo la compro, se la doy nueva. Eso ayuda mucho a luchar con el egoísmo. Que practiquemos la generosidad sacrificialmente, que nos cueste. Ahora verán otro ejemplo. Bueno, está el ejemplo del Señor Jesús. Y por último, llama la atención que ellos fueron tan generosos en el versículo 5 porque se entregaron a sí mismos al Señor. Usted nota que
El versículo dice que, y esto como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismo el Señor y luego a nosotros. ¿Por qué ellos eran tan generosos? Porque tenían una vida rendida a Dios, tenían comunión con Dios. Señor, yo te rindo mi economía. Señor, yo te rindo mi familia, yo te rindo lo que yo tengo. Entonces, esa actitud del corazón de entregarse al Señor, les cuida el corazón de la avaricia. Yo doy. Entonces, mi nivel de generosidad es una muestra de qué tanto yo me entrego al Señor, de qué tanto yo lo considero dueño de todo lo que yo tengo. Usted sabe que uno adora a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas. No lo sabía. Dígame si lo sabía. Uno adora a Dios, porque ¿qué es la adoración? Es reconocer a Dios en nuestras vidas. Y cuando yo diezmo y ofrendo, yo estoy reconociendo que mis finanzas, que lo que yo tengo, Él me lo dio. Entonces, yo adoro dando de lo que Dios me ha dado. Entonces, yo adoro con mis diezmos y con mis ofrendas. Y si usted quiere ser generoso y cuidar su corazón del engaño de la riqueza, por favor, digo esto con mucho respeto, no negocie su diezmo y su ofrenda. No lo negocie si usted quiere cuidar su corazón del orgullo, de la avaricia. Una cosa es diezmar y otra cosa es ofrendar. Y hago la aclaración con esto. El diezmo, los que no hayan escuchado este tema, el diezmo en el Antiguo Testamento era un sistema tributario con el que se sostenía la nación de Israel. La nación de Israel era una nación teocrática, es decir, que Dios era, como decía el presidente, el gobernador, y gobernaba a través de los sacerdotes, de los levitas. Y para sostener a la nación, daban diezmos y ofrendas, era el sistema tributario. Entonces ellos, para cumplir con sus impuestos, entonces ¿cómo cumplimos con los impuestos nosotros hoy en día? Hay que pagar el recibo, hay que pagar esto, así sostenemos a este país. Entonces, en el caso del pueblo de Israel, ellos sostenían con sus diezmos y con sus ofrendas. Habían tres clases de diezmo. Había un diezmo dedicado a los levitas y sacerdotes, eso está en Números 18:1, y al templo para sostener al liderazgo de la nación. Había un diezmo dedicado para sostener las fiestas judías, Deuteronomio 14, 22, 27, y había un diezmo para los pobres, huérfanos y viudas que se daba cada 3 años. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, oiga esto, que esto es doctrina para que usted vea por qué diezmamos aquí. Y por qué uso yo el término bíblico, el término diezmo. Cuando uno va al Nuevo Testamento, el diezmo no se practica como un sistema tributario. Porque los gentiles que se van uniendo a la iglesia no pertenecen a la nación de Israel, que voy a sostener yo a estas personas. No se practicaba como sistema tributario. Eso era exclusivo de la nación de Israel. Pero, aunque no se practicaba el diezmo en el Nuevo Testamento, una vez que Cristo viene, que viene el Espíritu Santo y que inicia la iglesia, porque hay un pasaje donde se habla del diezmo, pero es con Jesús. Todavía no haya venido el Espíritu Santo, no haya iniciado la iglesia. Pero una vez que inicia la iglesia, que se van añadiendo judíos y gentiles, no se habla de diezmo, pero sí del principio con el que se usaba el diezmo. Así como se sostenía la obra del Señor en el Antiguo Testamento, en este caso los líderes, sacerdotes, con el ingreso del pueblo, así en el Nuevo Testamento se sostiene la obra de Dios con el ingreso o con lo que da el pueblo de Dios. No está el diezmo como norma, pero sí como principio de sostener a la obra de Dios y a su liderazgo y de ayudar a los pobres. Lo mismo que se hacía allá, se hace ahora acá, pero como principio. Y aunque no se usa el término diezmo, nosotros utilizamos, en mi caso yo lo utilizo, y le enseño a la iglesia a diezmar como lo mínimo que podemos dar
para la obra de Dios, a fin de cuidar mi corazón de la avaricia. Porque yo tengo que dar, ¿cierto? Para sostener. No me dicen cuánto tengo que dar en otro testamento. Yo tengo que dar. Entonces, yo para cuidar mi corazón, y así lo enseño, para que usted cuide su corazón de la avaricia, lo mínimo que puede dar, para empezar, es el 10%. Y yo sé que eso se ha dado para malinterpretación porque hay gente que ha abusado de esto y esto con el Evangelio de la Prosperidad y se aprovechan de la fe de la gente. Pero no, uno guarda su corazón dando con el diezmo como punto de partida. Y hacerlo nos guarda. Al diezmar le decimos al dinero, tú no me gobiernas. Amén. Amén. La ofrenda tiene que ver con algo más abundante y más generoso. Y eso es de acuerdo a lo que usted propone en su corazón. Usted lo hace con alegría. Y uno debería ofrendar para las misiones. Uno debería ofrendar para extender el reino de Dios y también ofrendar para ayudar a los necesitados, a los pobres. Quiero concluir con esto, que la abundancia que Dios nos ha dado no es luz verde para una vía de lujos, sino para la generosidad. No es para construir nuestro reino, sino para construir el reino de Dios. La generosidad es una virtud que debe estar presente en el carácter del cristiano. Porque Dios es generoso, nosotros que le pertenecemos tenemos que ser generosos. Y tenemos que estar con las manos abiertas hacia las necesidades de los demás. Tenemos que estar pendientes de las necesidades del pueblo de Dios para que el pueblo de Dios haga su obra. Todo esto nos ayuda a no caer en el engaño de las riquezas y a no cometer el mismo pecado que cometieron los ricos a los que Santiago se está dirigiendo, que por egoísmo y el deseo materialista de satisfacer solo sus necesidades, ignoraron el sufrimiento y necesidades del pobre. Así que reciban estos dos consejos. Conténtese con lo que Dios les ha dado y practiquen la generosidad. Sea siempre agradecido con lo que tiene y no negocie sus diezmos y sus ofrendas para que cuide su corazón de la avaricia. Cada diezmo o cada ofrenda que usted da aquí, eso ayuda al sostenimiento de este lugar, al pago del arriendo de este lugar. Ayuda para que podamos ayudar a familias de la iglesia que están en necesidad. Y a invertirle a esto. María de Mar les va a escribir al interno. Hay una campaña que estamos iniciando. Si usted quiere ejemplos prácticos de cómo puede ser generoso. Hay una campaña que estamos iniciando que se llama 20 de 100. Si queremos invertirle, mire, en el videobin, queremos invertir en el sonido, en la grabación. Y si usted quiere practicar la generosidad, ya les va a mandar un mensajito. Ya algunos han dado. La idea es poder recoger fondos para mejorar el videobin, la cámara, el computador y algunos micrófonos o cables. Eso nos ayuda a cuidar nuestros corazones. Si está pensando en ejemplos prácticos de cómo ser generoso, piense en eso. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre por lo que nos has hablado, por el desafío que nos hace, Señor, a no dejarnos engañar por las riquezas, por el poder, Señor. Cuida nuestros corazones de no caer en ese engaño, Señor. Y ayúdanos a contentarnos con lo que nos das. Y ayúdanos a ser generosos con tu obra y con los necesitados. En el nombre de Jesús. Amén. Todavía nos quedan 10 minuticos, así vamos bien. Dios les bendiga.